Hola, saludos. Habla el maestro Jesús Neri. Bienvenidos a la clase de microeconomía. El tema que el día de hoy vamos a ver es análisis microeconómico. Una definición de microeconomía, vamos a empezar a definir qué es la microeconomía. Decimos que microeconomía estudia el comportamiento de los agentes económicos individuales, principalmente los consumidores y las empresas, que actúan dentro de un mercado donde existen mecanismos de formación de los precios. Es por esto que también se le conoce como la teoría de los precios. Muy importante esto, definición de microeconomía es lo mismo que teoría de los precios. En el pasado, por lo general, a la microeconomía se le llamaba simplemente teoría de los precios. Hoy es más común el término microeconomía. Y se pues se encarga de analizar la oferta, la demanda y los ingresos individuales. Ustedes seguramente ya llevaron macroeconomía y bueno, pues en macroeconomía ustedes seguramente también vieron, si tomaron la materia conmigo, bueno, pues vimos que macroeconomía estudia la oferta y la demanda agregada, es decir, la economía global de un país, incluso del mundo. Por eso se llama macro, grande, micro, pequeño. Entonces, de la microeconomía se concentra exclusivamente en el estudio de y análisis de los consumidores y de las empresas como entes individuales. Eh, ¿Cuál es el campo de acción de la microeconomía? Si la teoría del consumidor es la parte de la microeconomía que analiza el comportamiento de los agentes económicos como consumidores, por oposición a su comportamiento como productores. La parte de la microeconomía que estudia el comportamiento de los productores se llama teoría del productor. Entonces, teoría del consumidor analiza el comportamiento de los consumidores y teoría del productor analiza la teoría de los la teoría del productor. Una analiza la demanda y la otra analiza la oferta. Y bueno, a continuación vamos a ver ambas, vamos a analizar ambas. Principios fundamentales de la microeconomía. Dice, los consumidores interactúan con los productores en el mercado. Dos principios microeconómicos fundamentales determinan cómo actúan los consumidores y los productores. Y estos principios son la ley de la demanda y la ley de la oferta. Son estos conceptos, son muy fundamentales. Esto seguramente se les va a preguntar en su examen. Entonces es muy importante que lo entiendan, lo sepan, que lo analicen. Vamos a analizar ahorita cada uno de ellos, pero esto es el fundamento prácticamente de la teoría microeconómica. ¿Qué nos dice la ley de la demanda? La ley de la demanda dice que establece que cuando el precio de un bien aumenta, los consumidores compran menos del bien en cuestión. Es decir, si aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada y viceversa. Si disminuye el precio, aumenta la cantidad demandada. Véanlo en términos simples y llanos. Si aumenta el precio de un bien que ustedes adquieren, pues seguramente van a adquirir menos de ese bien. Si el precio disminuye, es probable que ustedes aumenten el consumo, la compra de ese bien. Entonces, básicamente, eso es lo que enuncia la ley de la demanda. Y aquí, bueno, pues vemos una gráfica. Esto que ustedes ven se le llama la curva de la demanda. La curva de la demanda siempre se enmarca dentro de dos variables, única y exclusivamente dos variables. Por un lado, el precio y por otro lado, la cantidad. ¿Se dan cuenta ustedes aquí en el eje vertical, ¿verdad? Se registra P significa precios y Q significa cantidad. Si se dan cuenta, la curva de la demanda, bueno, si aquí P1
al precio de P1 se demanda Q1, ¿sí? Si se dan cuenta, si el precio baja, aquí esta flecha hacia abajo significa que el precio está bajando, el precio bajó. Esta delta P significa cambio de precio. Hay una disminución de precio. Aquí significa que al disminuir el precio, ¿qué es lo que está sucediendo? Se está demandando una cantidad. Recuerden ustedes que aquí en esta plano cartesiano vemos que aquí la numeración va aumentando, en este sentido de la flecha, y la numeración va aumentando. Si aquí a un precio de 100 pesos de un producto determinado se demanda esta cantidad, que vamos a precio de 100 se demandan 50, bueno, si baja el precio a 50 a la mitad, se va a demandar el doble, ¿sí? Entonces, eso significa la ley de la demanda expresada gráficamente. En economía se maneja el término que proviene del latín que ceteris paribus, que significa en tanto lo demás permanezca constante, ¿sí? Entonces aquí nada más son dos variables las que entran en juego, el precio y la cantidad, ¿no? Entonces ahorita vamos a analizar que hay otros factores que también intervienen en el cambio de la demanda. Entonces, es muy importante también, se me olvidaba comentarles aquí, que este cambio de precio que es a lo largo de la curva de la demanda, se le llama un movimiento de la demanda. Entonces, aquí esto de aquí se le llama movimiento de la demanda. Y el movimiento de la demanda es única y exclusivamente por el precio. Ya sea que aumente o ya sea que disminuye, pero el movimiento de la demanda es a lo largo de la curva, porque a veces nos confundimos con desplazamiento de la curva de la demanda. Son cosas muy diferentes. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, no se les olvide, cambio a lo largo de la curva de las demandas se debe única y exclusivamente al cambio en precio, ¿verdad? Y al cambio de la cantidad. Entonces, al juego de esas dos variables, ¿sí? Aquí miren, aquí ya vemos, eh, acá en esta gráfica vimos ceteris paribus, o sea, en economía se dice que a mayor precio, ceteris paribus, se demanda una menor cantidad. Ceteris paribus significa que en tanto otros factores permanecen constantes, ¿sí? Aquí, en el desplazamiento de la curva de la demanda, se dan cuenta, la curva de la demanda aquí se está desplazando a la derecha, ¿sí? Y a la derecha, ¿qué factores? Y estos factores, bueno, pues implican que aumentan la demanda. ¿Cuáles son los factores? Bueno, pues aquí hay varios de ellos. Desplazamiento de gustos a mayor popularidad. ¿Qué significa esto? Que aunque tenga el mismo precio un bien determinado, pero si las preferencias del consumidor se decantan hacia cierto bien o servicio, ¿sí? Toda la curva de la demanda se va a desplazar hacia la derecha, ¿sí? Aumento de intención de compra de la población. Eh, si la gente en general aumenta en proporción, o sea, la cantidad de gente, la demanda por un cierto bien o un cierto servicio es lo mismo, va a desplazar la demanda a la curva de la demanda hacia la derecha, o sea, va a haber mayor demanda y el precio puede ser igual, ¿sí? Ahora, acá en esta otra gráfica es lo contrario. La curva de la demanda se está desplazando hacia la izquierda, ¿sí? ¿Qué significa? Que aquí en este caso, por ejemplo, dice desplazamiento de gustos a menor popularidad, al revés que esto. Si un bien determinado, un bien X, se demanda menos porque ya el consumidor no lo demanda, bueno, pues aunque sea el mismo precio o el precio más bajo, la demanda va a bajar, toda la curva de demanda se va a desplazar hacia la derecha. Y aquí si tuviésemos números, pues veríamos, aquí no es lo mismo, al mismo precio, por ejemplo, esta altura, aquí cruza esta curva de la demanda que se desplaza, ¿qué cantidad estaría adquiriendo?
¿sí? Y esta misma curva, si la proyectan hasta la curva original de la demanda, estaría demandando una cantidad. Entonces aquí está disminuyendo la cantidad demandada y nada tiene que ver con el precio. Tiene que ver con todos y cada uno de estos factores, ¿sí? Entonces, es muy importante que entiendan esto. De cualquier forma, ya en la clase del día domingo, por favor, analícenlo. Si pueden por ahí investigar información adicional en internet, háganlo. Tienen dudas, coméntenlo porque aparentemente luce sencillo, pero bueno, pues de primera instancia, cuando estudiamos microeconomía por primera vez, suele confundirnos. Si ustedes, sería lo ideal que hicieran ejercicios, que aquí lo dibujaran dos curvas en su cuaderno, ¿sí? Y proyectaran las variable precio donde cruza, ¿sí? La curva original y la curva a donde fue desplazada, lo proyectan hacia la cantidad y van a ver que la cantidad aumenta o la cantidad disminuye. Depende de qué, de cada uno de estos factores que ustedes están viendo ahí. Muy bien, pues entonces seguimos avanzando. Por un lado, bueno, pues ya vimos la ley de la demanda, tiene que ver con lo que demandan los consumidores, lo que demandan las empresas, los bienes y servicios, y la oferta tiene que ver con la cantidad que están dispuestos a ofrecer a determinado precio las empresas. Y bueno, pues aquí vamos a ver qué es la ley de la oferta. La ley de la oferta establece que cuando el precio de un bien aumenta, los productores estarán dispuestos a ofrecer una mayor cantidad del bien en cuestión. Pues es hasta cierto punto obvio. Si aumenta el precio del bien, si hoy una empresa vende un X producto a 100 pesos, pero ese producto aumenta a 120 pesos, está aumentando 20 pesos, significa que las empresas están dispuestas a lucrar, a fabricar, a producir más ese producto porque, bueno, pues obtiene un mayor beneficio. Dice, es decir, si aumenta el precio, aumenta la cantidad ofrecida y viceversa. Si disminuye el precio, disminuye la cantidad ofrecida. Eh, pues creo que lo hemos visto incluso en los noticieros cuando un productor de leche, por ejemplo, eh, disminuye tanto el precio de la leche, ¿sí? Que eh, prefiere tirar la leche o X producto que venderla, porque el hecho de venderla implica costos de distribución del producto. Y si no recupero los costos porque el precio disminuye, pues vaya, el productor está dispuesto a disminuir la oferta. Vende menos, le cuesta más producirlo, distribuirlo que venderlo. Entonces, eso nos dice la ley de la oferta. Y al igual que la ley de la demanda, única y exclusivamente se ven aquí la variable precio. O sea, la curva se enmarca dentro de dos variables. Por un lado, el precio y por otro lado, cantidad. ¿Verdad? En el eje de las Y es precio, en el eje de las X cantidad. Igualmente, se dan cuenta, la curva de la demanda, ¿sí? Tenía en este sentido. Vean ahora el sentido de la oferta, ¿sí? Y vean, por ejemplo, aquí, qué pasa cuando disminuye el precio. A este precio, a P2, esta empresa estaría dispuesto a ofrecer una cantidad Q2 de ese bien o de servicio. Pero ¿qué pasa si el precio baja de P2 a P1? La cantidad es menor, disminuye, ¿sí? Entonces es la representación gráfica de la ley de la oferta que acabamos de ver aquí en la diapositiva anterior. Muy bien. Igualmente, también el movimiento eh, de la curva, bueno, pues se da a lo largo del movimiento, eh, a causa del precio de la demanda, se da a lo largo de la curva, ¿sí? Esa misma curva. ¿Se dan cuenta? No hay otra curva.
es la misma. Entonces esto se le llama movimiento a lo largo de la curva de la demanda y se relaciona única y exclusivamente al precio. Pero aquí hay otros factores que también logran afectar la oferta, al igual que la demanda. Aquí se dan cuenta, eh, esta curva de la demanda, la original, es esta, ¿sí? Se está desplazando hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Y qué condiciones influyen para que se desplace toda la curva? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, para que dé mucho más claro el entendimiento, mira que dice baja en precio de los insumos. ¿Qué significa? De que si al productor le cuesta menos la materia prima para bajar el producto, le cuesta menos para fabricar el producto, ¿qué significa? Que va a estar dispuesto a producir más, porque el costo de producción va a disminuir, ¿sí? El costo de los factores va a disminuir, entonces va a ofrecer una mayor cantidad y la curva se desplaza hacia la derecha. Aquí también podemos ver tecnología mejorada. Si el día de hoy el productor, la empresa, utiliza mano de obra y maquinaria obsoleta, va a ofrecer una cantidad eh, tal vez mínima, comparada con si cambia la tecnología a una tecnología automatizada, va a tener una oferta mayor porque va a tener una capacidad de producción mayor. Entonces va a desplazar la oferta hacia la curva de la oferta hacia la derecha. Igualmente, bueno, pues acá los factores que disminuyen la oferta, ¿sí? Aquí igual como lo vimos acá, aumento en precio de insumos. Si aumentan los costos de producción, ¿qué va a hacer el fabricante? Puede ser que produzca menos y su oferta al mercado sea inferior, ¿sí? Descenso en tecnología, digo, bueno, pues aquí incluso aquí lo menciona, poco común, pero en caso de que disminuya, que es poco común que la empresa el día de hoy utilice robots y se deshaga de ellos y el día de mañana produzca a través de mano de obra, ¿sí? Entonces, en ese caso, poco común, que prácticamente no existe en la vida real, pero bueno, en ese caso, también ofrecería una cantidad menor. Su oferta sería menor. ¿Por qué? Porque su capacidad de producción sería inferior. Entonces, y así cada uno de estos factores, ¿sí? Cada uno de ellos es capaz de desplazar la curva, ya sea la curva de la oferta, ya sea a la derecha o ya sea hacia la izquierda, ¿sí? Muy bien. Punto de equilibrio de oferta y demanda. Dice, en términos económicos, el punto de equilibrio se refiere al precio por el cual la oferta iguala a la demanda. Al comparar la curva de oferta y la curva de demanda, obtenemos la situación del mercado. Cuando las dos curvas se encuentran, entonces hablamos del punto de equilibrio, es decir, el punto en el cual la transacción tiene lugar. Si se dan cuenta, la misma ley de la oferta y la demanda parecen, en cierta forma, son inversas, ¿sí? Son inversas. Véanlo con sentido común. Los consumidores, por lo general, desean precios bajos y los productores, por lo general, desean vender a precios elevados. En una economía de mercado, libre mercado, quien determina los precios es ese libre juego de oferta y demanda. Si el productor sube o el oferente sube los precios, se va a demandar menos. Si los baja, se va a demandar más. Entonces, por lo general, lo que en economía se dice, los economistas dicen es que hay un punto donde confluye oferta y demanda, donde hay un equilibrio, donde la misma cantidad, a un precio determinado, el oferente está dispuesto a vender cierta cantidad y esa misma cantidad y a ese mismo precio el demandante está dispuesto a comprar. Existe pues un punto de equilibrio, ¿sí? Y aquí lo vemos gráficamente.
Aquí, esta es la curva de la demanda y esta es la curva de oferta. Entonces, a este precio, el oferente está dispuesto a ofrecer esta cantidad y la demanda, el consumidor, está dispuesto a comprar esta cantidad, que en realidad es la misma cantidad, por eso se le llama punto de equilibrio. Muy bien. Vamos con otro concepto. Les reitero, si tienen dudas, por favor, traten de investigar también ustedes por su cuenta, si tienen algún punto, si aún así les queda duda en la clase del domingo, la clase por Zoom, ahí de favor me expresan sus dudas. Bueno, vamos a ver otro concepto sumamente importante en economía, la teoría de la utilidad. La teoría de la utilidad de microeconomía asume que las decisiones económicas de las personas se realizan basándose en un principio maximizador de la utilidad. Cada decisión busca maximizar la utilidad. En pocas palabras, es el ser racional de los economistas. Los economistas dicen que siempre los seres humanos, las personas, somos racionales, que tratamos de maximizar los recursos, tratamos de tomar las mejores decisiones para maximizar nuestros recursos. Eso es lo que dice la economía clásica, ¿sí? Y hasta cierto punto tiene razón, aunque realmente, pues últimamente, no siempre no somos 100% racionales, no siempre tratamos de maximizar. Cuando ya median los sentimientos, las emociones de las personas, eh, ese principio de maximizador de la utilidad, pues ya no aplica al 100%, ¿sí? Por ejemplo, el temor, ¿sí? Puede hacer que yo compre un bien caro, pero me hace sentir seguro, ¿sí? Entonces ya no se está cumpliendo ese principio maximizador, ¿sí? Así como tantos otros. Ustedes piensen por ahí, por emoción alguna vez o por sentimiento, que han comprado que realmente no están maximizando sus recursos, no están haciendo el mejor uso de sus recursos. Bueno, utilidad marginal. La utilidad marginal se define como el valor que le otorga un agente económico a un bien. Por cada producto adicional del mismo que se produce se le llama marginal porque pues a medida que se incrementan las unidades, menor es la utilidad que le concede. Mientras que cuando la cantidad de unidades disponibles es menor, entonces mayor será la utilidad concedida por el consumidor. Muy simple. Cuando hay escasez de un bien en el mercado, la gente lo busca y el precio puede aumentar. Cuando existe una gran cantidad, cuando está inundado el mercado de un cierto producto, pasa lo mismo, ¿sí? O más bien al revés, ¿sí? Una gran cantidad, pues nadie lo busca e incluso a veces el precio tiende a disminuir. Pero bueno, aquí lo importante de la utilidad marginal que me interesa mucho que ustedes lo sepan y lo entiendan muy bien, es que la utilidad marginal es decreciente, ¿sí? ¿Qué significa? Marginal significa la última unidad, ¿sí? Si ustedes van a un restaurante y compran un taco, bueno, pues ese taco les va como lo dice acá la definición de utilidad marginal, va a maximizar, ¿sí? En ese caso se aplica el principio maximizador. Pero ¿qué pasa el segundo, el tercero, el cuarto? Ya el último, la utilidad que le está reportando a ustedes es menor. Y llega el momento en que llega al último taco, que es el 10º, y ya dicen, ya, ni uno más. El 11 ya lo rechazan, simple y sencillamente. Entonces, la utilidad marginal significa la utilidad que me reporta la última unidad consumida, ¿sí? O a un fabricante, la última unidad que fabrico, ¿sí? Entonces, ya en economía, digo, vemos también lo que es el costo marginal, ¿sí? El costo marginal es, pues, lo que me cuesta producir esa unidad, y la utilidad marginal es la ganancia, la utilidad que yo obtengo al producir esa última unidad, ¿sí? Entonces, aquí ven, por ejemplo, la gráfica de la utilidad marginal, se dan cuenta, ¿sí? Lo que les acabo de mencionar es decreciente. Utilidad, ¿sí?
al, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Va disminuyendo la curva, ¿sí? Al disminuir la utilidad. Muy bien. El siguiente tema vamos a ver variables microeconómicas. Dice, las variables microeconómicas son aquellos elementos o patrones que pueden ser utilizados para describir el comportamiento de una persona u otra unidad económica, como una empresa. Una variable es una magnitud que puede tener diferentes valores en diferentes periodos de tiempo. Las variables son usadas en economía para explicar y comprender el comportamiento de los agentes económicos. Como su nombre lo indica, las variables están cambiando constantemente. Y bueno, pues las variables que estudia la microeconomía, aquí vemos varias de ellas. La variable y su descripción. Precio. Pues el precio se define como la cantidad de dinero que se necesita entregar como pago para adquirir un bien o un servicio. Como administradores de empresas, ¿de qué nos sirve a nosotros estudiar precio? Pues muy sencillo. Estudiamos la mercadotecnia y una de las variables, las famosas 4P, producto, precio, plaza y promoción, se dan cuenta, producto, precio, estamos hablando de precio ahorita, precio, plaza o distribución y promoción. ¿Sí? Entonces, el precio es una variable que para los administradores nos es de mucha utilidad, ¿sí? Conocer. Y ese conocimiento nos lo aporta la microeconomía. Gasto individual. Es el monto de dinero gastado en un periodo de tiempo determinado. La microeconomía puede analizar el gasto de una familia, el gasto o el gasto de una empresa. Cuando vimos al principio de la presentación, vimos que la microeconomía estudia los agentes individuales, las empresas individuales y a los consumidores en individual. Y entonces el gasto individual. Cantidad demandada. Es la cantidad de bienes o servicios que las personas o empresas están dispuestas a comprar en un momento de tiempo determinado. Ya, ¿qué más les puedo decir? Ya vimos lo que la ley de la demanda. ¿Sí? Consumo. Es el monto monetario gastado en la compra de bienes o servicios. Consumo es el dinero que gasta como su nombre lo indica, consumo, el consumidor en adquirir bienes para consumo, no factores de producción, no materia prima, no bienes de consumo. ¿Sí? Que bueno, ya eso ya se clasifica mercadológicamente, bienes de consumo como bienes de conveniencia, bienes duraderos, bienes no buscados, etcétera, etcétera, ¿no? Ya entra ahí la mercadotecnia. Cantidad producida. Es la cantidad de bienes producidos por una empresa en un periodo determinado. Entonces creo que esa definición está clara. Y los salarios es un pago a cambio de trabajo en un periodo de tiempo determinado. Son lo que se paga a los trabajadores, ¿no? Por producir. Costo de los factores de producción. Es el gasto incurrido para adquirir los factores usados para producir un bien o servicio. ¿Cuáles son los factores de producción? Bueno, pues la mano de obra, el capital, ¿sí? Los bienes o, bueno, en la economía se le llama tierra, que es lo que tiene que ver con los inmuebles, los edificios, las plantas, etcétera. Inversión individual. Es el gasto realizado que dará beneficios en un futuro no inmediato. ¿Sí? Entonces, una inversión es como su nombre lo indica, iba a decir gasto, pero bueno, sí, de cierta forma es un gasto, pero con la intención de obtener pues beneficios en un futuro. ¿Sí? Bueno, y hasta aquí pues llegamos al final de la clase. Les agradezco mucho que lean la presentación. Si tienen dudas, por favor, investiguen un poquito ustedes, simplemente ahí en internet, en Google. Y las dudas que tengan, pues las vemos en clase del próximo domingo. Bueno, pues gracias. Hola, vamos a ver un complemento a la clase, bueno, más bien a la presentación grabada que se les hizo llegar. Es probable que haya quedado algunas dudas, entonces vamos a dar una explicación adicional y complementaria al video previo.
Bien, en el video previo mencionamos que la curva de la ley de la demanda o la gráfica de la ley de la demanda hace referencia única y exclusivamente a dos variables. Y esas dos variables, bueno, pues es el precio y la cantidad en la cual, bueno, pues dependiendo de si el precio aumenta o disminuye, pues la demanda también aumenta o disminuye. Pero bueno, pues eh, el precio, pues no es el único factor que afecta la cantidad demandada. ¿Qué otros factores intervienen en, en la cantidad demandada? Bueno, varios de ellos. Aquí vamos a dar una breve explicación a cada uno de ellos. Por un lado, bueno, pues me interesa que quede muy claro que eh, cuando la curva de la demanda, ¿sí? Esta es la curva de la demanda original, eh, se desplaza hacia la derecha, o sea, como es en este caso, aumenta la cantidad demandada. Mm, Imaginariamente veamos como si trazamos una línea, ¿sí? Que intersecte la variable precio y cantidad a este nivel de precio, la cantidad es esta que se demandaría. Y si bajamos aún el precio más, la cantidad aumenta, ¿sí? Entonces, todos estos factores provocan el desplazamiento, cada uno de ellos, el desplazamiento de la curva de la demanda hacia la derecha. Eh, es algo y muy importante, sin embargo, bueno, cuando lo vemos a la primera vez, pues nos parece un poco complicado, pero véanlo así. Tracen imaginariamente la línea y bueno, pues desen cuenta de lo que les acabo de mencionar. Y también la curva de la demanda, como vemos en este caso, suele desplazarse hacia la izquierda, o sea, hacia el eje de las Y o hacia el eje vertical o de precio. Cuando sucede esto, decimos que disminuye la cantidad demandada. Y bueno, pues ustedes compruébenlo. ¿Sí? Aquí vemos, se pueden trazar en un cuaderno una gráfica similar a esta, tracen líneas y vemos que la curva original de la demanda, de acuerdo al sentido de las flechas, la curva original de la demanda es esta. Tracen una línea y a este precio se demandaría en la cantidad original esta cantidad. Pero ¿qué sucede cuando se desplaza hacia la izquierda? A este precio, ¿sí? Se demandaría esta cantidad. Bueno, entonces aquí como su nombre lo indica, factores que aumentan la demanda y factores que disminuyen la demanda. Por un lado, el desplazamiento de los de gustos a mayor popularidad, cuando hay una moda, se dice que la moda pues es un regreso de lo que fue en el pasado, ¿sí? Entonces vamos a suponer que eh, hay una moda de cierta ropa, pantalones, camisas, blusas, que ya se usó que en el pasado, que se está usando simplemente porque un influencer, un artista, un deportista usa esa ropa y bueno, pues se vuelve muy popular a tal grado que esa marca de ropa tiende a incrementarse la demanda. La gente quiere, mercadológicamente hablando, tiene sus grupos de referencia. Grupos de referencia es a los que son grupos aspiracionales a los cuales pues les gusta o quisieran emularlos o parecerse a ellos. Entonces suele comprar esa ropa.
Entonces, cuando sucede esto, la demanda eh, aumenta, como lo menciona aquí, y eso por sí mismo provoca que la curva de la demanda, toda la curva, se desplace a los diferentes precios hacia la derecha, ¿sí? Y se dan cuenta acá, es el mismo factor, pero bueno, pues desplazamiento de gustos a menor popularidad. Cuando ya pasa la euforia de un producto, cuando ya pasa la novedad, ese producto se desplaza, disminuye la venta. Entonces, esa disminución de la venta, de la demanda, por sí misma, provoca que, independientemente del precio, la demanda decrezca, la demanda disminuya. Y véanlo aquí, ¿verdad? Entonces, eso significa. Entonces, se dan cuenta, bueno, pues es lo opuesto, ¿sí? El siguiente, aumento de intención de compra de la población. He aquí, bueno, pues acá sí fue por mayor popularidad, por un grupo de referencia. Aquí puede ser por otros factores. Simplemente de buenas a primeras, la gente empieza a adquirir más bienes de eso, de ese producto, por la imagen de marca, por piensa que por su dinero se le da un mayor valor, durabilidad, calidad, simplemente incrementa su percepción de valor de marca, ¿verdad? Mercadológicamente otra vez hablando. Entonces, al incrementar su imagen de marca o percepción de valor de marca, pues la gente, el consumidor, incrementa sus intenciones de compra y cuando eso pasa, bueno, pues la demanda, ¿sí? La curva de demanda se desplaza a la derecha y viceversa. Cuando la intención de compra de la población disminuye por cualquier problema legal que tuvo esa marca, la imagen de marca se vio empañada, se vio dañada, entonces las intenciones de compra de esa marca decrecen. Entonces, al decrecer la demanda, pues también, digo, ya sobra decir que la demanda, toda la curva de demanda, independientemente del precio, se desplaza hacia la izquierda. Y aquí, bueno, pues es uno de los ejemplos que el único que tocamos el día de ayer, que bueno, pues es muy obvio, aumento de ingresos para un bien normal. Es muy importante aquí ver qué es un bien normal, porque hay bienes económicamente hablando, punto de vista de la economía, bienes normales y bienes inferiores. Un bien normal es aquel que cuando los ingresos de la gente aumentan, este, vamos a suponer que el pan y la tortilla. Vamos a suponer que los ingresos de una persona aumentan, entonces la ley de la demanda dice que al aumentar los ingresos, aumenta mi demanda, ¿sí? Eso es un bien normal. Pero hay bienes que cuando aumentan los ingresos, disminuye la cantidad demandada, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, pues igual cuando crecen tus ingresos, ahora en lugar de comprar tortilla, compras pan, ¿verdad? Entonces, subes, incrementas, por decirlo así, en estatus, ciertos bienes que comprabas antes con un ingreso inferior, ahora ya no te son atractivos, ¿sí? Entonces, por eso hace mención aquí, bien normal. Entonces, la otra clasificación es un bien inferior. Bien inferior es aquel que cuando aumentan mis ingresos, consumo menos, compro menos. Entonces, en este caso, para un bien normal, aumentan mis ingresos, voy a comprar más bienes. Y al revés, ¿verdad? Disminuyen mis ingresos, hablando de un bien normal, bueno, pues también significa que voy a demandar menos de ese bien, menos de ese producto. Bueno, eh, precio de sustitutos aumenta. Si yo vendo café y el té es un sustituto, aumenta el precio del té, pues me van a comprar más café a mí, ¿verdad? Entonces también eso provoca que la curva de la demanda se desplace hacia la derecha, ¿sí? Hay un aumento de demanda. El precio de complementos disminuye.
Por ejemplo, complementos, café y crema. Entonces, si disminuye el precio de la crema, ¿sí? Es posible o es muy factible que el café, el aumento, la demanda del café aumente. Y acá, para no repetir lo mismo, pues es exactamente lo contrario, ¿sí? Y finalmente, expectativas futuras alientan a comprar. Eh, si se prevé que a futuro va a subir el precio de un bien, bueno, pues la gente compra, ¿sí? Se va con todo, como dicen, ¿no? Y a comprar ese bien, ¿sí? Entonces aumenta la demanda y viceversa, ¿verdad? Bueno, entonces esa es en cuestión de la demanda. Espero que haya quedado claro con esta explicación adicional. Bueno. Esto ya lo vimos el día de ayer, la ley de la oferta. También vimos que aquí en los movimientos a lo largo de la curva de la oferta, pero esta gráfica se realiza considerando única y exclusivamente la variable precio. Pero vimos que en realidad no es la única variable que incrementa, que provoca un cambio en la demanda o en la oferta, en este caso la oferta, sino que hay otros factores. Y bueno, pues acá vienen todos esos factores. Y aquí es muy importante que eh, la curva, cuando se desplaza hacia la izquierda, ¿sí? Disminuye la oferta. Y cuando se desplaza hacia la derecha, hay un aumento de oferta, ¿sí? Eh, Aquí, por ejemplo, un aumento de la oferta, condiciones favorables para la producción. Si de acuerdo a la temporada, al clima, de acuerdo a X factores, hay condiciones favorables para aumentar la producción, o hay mucha mano de obra y mano de obra barata, o hay una expansión en la economía de acuerdo al ciclo económico, bueno, pues el empresario se va a ver impulsado a este, producir más, a tener una mayor oferta hacia el mercado. Desplaza la oferta hacia la derecha, ¿verdad? Bienes baja en precios en insumos. Si baja los precios de la materia prima, pues el empresario, el oferente se va a ver impulsado a producir más, a tener una mayor oferta. Y la tecnología mejorada, pues ya lo vimos ayer, el ejemplo de mano de obra y del robot, ¿verdad? Que una tecnología mejorada, de robot automatizada, pues va a producir más y va a tener la empresa una mayor cantidad que ofrecer al mercado, ¿sí? El gobierno tiene un impacto también muy importante, menos impuestos a productos, menos de reglamentación. Entonces, al haber menos impuestos, ¿qué significa? Que el oferente va a tener mayor beneficio, utilidad, y bueno, pues eso se va a ver incentivado a incrementar su oferta. Y bueno, pues aquí es lo mismo, simplemente en sentido inverso. Aquí condiciones favorables, aquí condiciones desfavorables, aquí baja precios de insumos, aquí aumenta precios de insumos. Entonces, bueno, pues considero que pues ya con esta breve explicación, bueno, pues ya ustedes tienen la mayor posibilidad de eh, pues asimilarlo, y si esto viene en el examen, bueno, pues ustedes tengan la mayor certeza en sus respuestas. Y bueno, pues aquí esto vimos el punto de equilibrio, vimos que hay las fuerzas del mercado son fuerzas encontradas, unos requieren precios altos, que son los oferentes, desean precios altos, y por otro lado los consumidores desean productos bajos. Entonces llega un momento en que tácitamente el mercado, esa libre juego de oferta y demanda llega a equilibrarse, ¿sí? A nivel microeconómico y a nivel macroeconómico, bueno, pues sucede lo mismo, pero bueno, eso ya lo vemos en macroeconomía.
Vimos también finalmente bueno, esto también es importante, la utilidad marginal. Y bueno, pues en este caso vimos que es decreciente porque a medida que se consume más de un bien o bienes, su utilidad marginal disminuye, llegando a ser en algunos casos negativa. Si esta curva se desplaza hacia abajo y llega a cruzar hacia, bueno, la eje de las X o cantidad, bueno, pues ya sería negativa. Y veámoslo de este punto de vista con un ejemplo. Si ustedes se compran unos zapatos, por ejemplo, para el trabajo, para ir a la oficina, eh, se compran una gran cantidad de zapatos. Los primeros par de zapatos, pues igual los van a disfrutar. El segundo también, el tercero. Llegará un momento en que eh, se mantiene constante en el tiempo esa utilidad. Posteriormente pasará a ser decreciente. Véanlo bien, si ustedes tienen hoy 5 pares, pues se sentirán satisfechos. Ya es una utilidad marginal constante, una utilidad constante, 5 pares, 10 pares. Pero ¿qué pasa cuando tengan 20, 30 pares? Entonces ya va a ser decreciente, les van a ocupar mucho espacio, vaya, pues ya no va a ser, no van a disfrutar igual el tener 50 pares de zapatos. Igualmente también un niño o sus hijos que le compran juguetes, muchos juguetes, eh, llega el momento en que el niño pues no puede jugar con todos. El primer juguete lo disfruta, el segundo también, el tercero también, el cuarto también, pero ya cuando llega al juguete número 20, 30, 40, 50, vaya, pues no los va a disfrutar de la misma forma. Y aquí, bueno, pues se refiere a la capacidad de consumo. No puede jugar con 50 juguetes al mismo tiempo. Entonces, aquí se refiere a la capacidad de consumo y a su valoración. El niño no puede jugar con 50 juguetes, 100 juguetes al mismo tiempo y tampoco no los va a valorar de la misma forma. Entonces, la utilidad es decreciente y depende mucho de la utilidad total. ¿No? La utilidad total es qué tan satisfecho me siento de tener 10 pares de zapatos, muy satisfecho, pero ¿qué pasa cuando esa utilidad va creciendo, bueno, esa cantidad de zapatos va creciendo? Llega un momento en que ya no me reporta ninguna utilidad. Entonces, bueno, pues eso es un complemento a lo explicado de forma muy coloquial, muy sencilla. Yo espero que haya quedado claro y bueno, y a todos modos les reitero que bueno, pues en la clase ya a través de Zoom, bueno, pues se expresen todas sus dudas y bueno, pues muchas gracias y pues nos vemos hasta la próxima clase. Gracias, hasta luego.